Hola, hoy estamos con Alex Narváez en Golden Frame. Alex, muchísimas Mucho gracias. gusto, hermanito. Gracias por darse el tiempecito para venirnos a visitar. Muchísimas gracias, es la primera vez que visito aquí el estudio y está muy bonito. Y bueno, cuéntanos primero un poquito de ti, ¿cómo inicias en el tatuaje? Claro, hermanito. Mira, pues yo creo que como todos, empezando, pues bien, la precursora, la persona que me introdujo en esto, pues es Barbie. Ella es, se puede decir que mi maestra, y está ahí arriba trabajando. Fue así súper espontáneo, bro. Salimos a comprar un par de cositas de la tienda y me comentó, ella ya se dedicaba mucho tiempo a la venta de equipo de tatuaje, entonces ya tiene mucho conocimiento en cuestión de equipo, bueno, no técnica, pero equipo sí. Entonces me dijo, pues tatúame, ¿no? Y le dije, bueno, pero no me siento capaz, entonces me dan ganas mejor de empezar primero con una naranjita antes de comenzar en piel. No te preocupes, tú vente y yo te voy diciendo, y pues, con los nervios, hermano, o sea, tomándolo incluso con las manos frías y todo. ¿Te sirvió de lienzo? Sí, entonces, pues no quedó tan mal, o sea, mi primer tatuaje no quedó del todo mal. Entonces eso me dio mucha motivación para... ¿Tú ya dibujabas? Sí, ya tenía cuestiones Okay. de conocimiento en arte, en pintura y demás. No como tal enfocado al tatuaje, Ajá. pero sí ya veníamos con una trayectoria ahí de dibujo, pintura y demás cuestioncitas. Sí, porque veo que haces realismo y a color y ahorita vamos a platicar de eso. Claro. Pero entonces tú, pues, tuvieron esa amistad, le empezaste a tatuar. ¿Pero cuánto tiempo duraste así como de aprendiz con ella? De aprendiz, híjole, yo creo que fue una etapa muy cortita para mí, realmente se me puso todo. Ella me dijo, ¿sabes qué? Este equipo es para esto, o sea, me ahorré demasiado tiempo en cuestión de aprendizaje. Eso de verdad que me abrió también mucho el panorama hacia dónde yo quería irme proyectado, lo cual fue al desarrollo de máquinas. Las máquinas era como que lo principal que a mí me llamaba, no tanto el tatuaje, más bien el equipo, cómo estaban compuestos. ¿Cuál fue tu primer máquina? Fue una Lauro Polini Paul Rogers, dorada. De bobina. De bobinas. Las famosas doradas, ¿no? Doradas. De hecho, de ahí viene el nombre Golden Frame, de mi primer máquina, de mi Paul Rogers. Entonces, de ahí se derivaron bastantes cosas. Pero principalmente lo que me motivó al tatuaje fue, pues como tal, el equipo. Sí. El equipo, desarrollar equipo. Sí, esas máquinas eran muy buenas. Bueno, yo tuve dos de esas para líneas. Eran preciosas. Desgraciadamente, ese equipo se perdió por ahí gente amante de lo ajeno. Entonces, ¿les han venido a robar? Nos abrieron el carro, hermano. En una situación un poquito extraña, más bien, no extraña. Decidimos cargar el equipo por la cuestión de que no había cámaras en el estudio y pues para evitar algún incidente, y nos salió contraproducente. Sí. Yo creo que eso digo, son cosas que pasan, pero me dolió mucho que se me fuera mi Paul Rogers. Sí. Ya conseguir esas máquinas ahorita ya es muy difícil. Sí. Son muy buenas, de hecho, sí. Buenísimas, son buenísimas. Oye, ¿y cuánto tiempo lleva aquí Golden Frame? En este local, hermano, tenemos cerca de un año, que es lo que viene de pandemia. Entonces, teníamos un localito aquí en Bernardo Quintana, era grandísimo, de hecho, pero teníamos ganas de meter como sinergia con otro tipo de giro. Vaya, no nada más tatuaje, tal vez poner un shop con equipo, una escuelita tal vez de dibujo enfocada al tatuaje. Se nos venían varias cosas encima, pero pues la cuestión de la pandemia nos cerró bastante el panorama. Entonces decidimos mejor ponerle un stop y pues pasarnos a un lugarcito un poquito más ad hoc a lo que hacemos, que es tatuaje completamente. Sí, está muy bonito. Ahorita voy a mostrar unas imágenes. Gracias, hermano. Qué bueno que te gusta. Tú tienes aparte una carrera, ¿no? Claro, sí. ¿Qué estudiaste? Soy ingeniero en sistemas. Con razón te gustaba la onda de las máquinas. Sí. Toda la cuestión de que traían ingeniería, bueno, más bien aplicar ingeniería inversa a las máquinas, porque no las conocía como tal. Ajá. Entonces, mi primer máquina que desarmé fue una rotativa de estas clones Bishop. Entonces me di cuenta de muchos componentes que estaban por ahí. Pues esas se calentaban de volada. Varias de esas lo puedo replicar, lo puedo volver a hacer, pero mejor. Y lo hice, claro. De hecho, me titulé con un proyectito basado en una máquina impresa en 3D, por ahí del 2017. A ver, ¿cómo funcionaba eso? Fíjate, mira, tengo una por ahí, ahorita si quieres te lo muestro. Ajá. Esa fue la última que me quedó después de que después de que esas personas nos robaron. Fue el último armazón que me quedó. Entonces por ahí lo tengo guardado. Está muy viejita, ya está muy dañado, pero
La trabajé mucho. De hecho, estuve tatuando con ella bastante tiempo. Sin problemas, hermano. Ya sabes que tatuar en color y en una sombra suave es medio complicado si no tienes el equipo adecuado. Ajá. Pero me funcionaban súper bien. Súper bien. Entonces, ahorita si hay oportunidad, ahorita te la muestro y más o menos ahí la vamos viendo. Oye, ¿y tú ya admirabas a alguien en el tatuaje cuando estabas empezando? Recientemente, bueno, cuando comencé a tatuar, pues estaba desubicado, hermano. Realmente no estabas tenía muy ni metido, noción de que iba a ser tatuador. Entonces fue algo así súper espontáneo. Y lo primero que vi referente al tatuaje, bueno, exponentes, fue a Nick Hurtado. Madre, quiero Ya tratar de hacer... lo grande ya. Ese fue uno de mis primeros errores, Eddie. El querer replicar un trabajo así de... Uy, y sin experiencia, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿No tendrás por ahí la foto, güey? Créeme que si las tuvieras sí se las enseñaba. Son clientitos ya de toda la vida que aún así lo siguen atesorando. Dicen, no te preocupes, fueron tus primeros tatuajes, encantadísimo de que hayas aprendido incluso con nosotros. Pero fue súper divertido también la cuestión de la empatía con mis clientes. Entonces ellos, pues súper empáticos desde un principio. Oye, brother, mira, estoy empezando a tatuar, pero pues, la verdad quiero aplicar una técnica un poquito compleja. ¿Me das un poco de permiso? Oye, pero ¿tú ya habías tatuado así como chacharitas antes o cosas así? ¿O te aventaste luego a lo grande? De hecho, aún todavía siento así como temorcito cuando me tocan tatuajes chiquitos. No sé si te ha pasado, hermano. O sea, cuando son líneas, cuando son 2 o 3 trazos, son mega complejos. Las personas realmente piensan que es bien sencillo, pero a la hora de que los estás haciendo tienes bien poquito margen de error. Necesitas tener en extremo cuidado y un temple realmente de hierro. Y más alguien, por ejemplo, como tú que ya maneja el realismo y sube fotos pues, de trabajos bien hechos. Gracias. Si la llegas a cagar en algo tan fácil... Pues, exactamente, quemas, ¿no? el prestigio que se está logrando, bueno, pues la trayectoria que se está logrando se viene abajo por ese tipo de errorcitos. O no falta el cliente que, miren lo que me hizo y... Claro, eso siempre sucede. Realmente siempre la gente está esperando que tú hagas algo mal. Digo, no es el caso. No me ha pasado hasta ahora, pero he tenido comentarios de coleguitas que han pasado por eso hoy, pues un puntito de más, una línea explotada, errores que pasan ya que estamos vivos. Al final de cuentas nosotros como tatuadores estamos respirando también. Y ahora sí que nuestro lienzo pues es la piel y la piel es un órgano vivo. Y que aparte va cambiando con el tiempo y eso muchas veces el cliente no lo sabe. Exactamente. Y digo, no tiene por qué saberlo, pero pues sí cambia la piel con el tiempo, las líneas tienden a engrosarse, algunos colores tienden a cambiar de colores, sí. Cosas que suceden, ¿no? Sí, pues estamos vivos, son cositas que se toman en cuenta, pero a final de cuentas se salen de tu control. Sí. Oye, entonces, ¿nunca estuviste en otro estudio que no fuera aquí? No, hermano, de hecho aquí me crié y aquí me quedé. Sí. Qué chido. Sí. Y aquí son 2 tatuadores. Es Barbie. Ajá, ella es mi maestra. Ella y su hermano Héctor Flores fueron los que me apoyaron completamente desde el principio. Incluso mis primeros tatuajes fueron con el equipo de él. Con el equipo de Héctor. Ajá. Ella me regaló mi primer máquina, mi Paul Rogers. Entonces de ahí pues sentí un soporte mega fuerte y dije, no, pues vámonos pues vamos a avanzar. Y dices que al principio eran como de materiales y cosas así. ¿Venden ustedes material? No, hermano, se mantuvo eso por mucho tiempo, la cuestión del material. Barbie era la que se encargaba de eso. De hecho, ella fue una de las primeras chicas en vender material. Bueno, una de las primeras personas en vender equipo aquí en Querétaro. Y bueno, y a nivel México también, porque era una empresa muy grande. Pero no, todo eso lo hicimos a un lado y nos dedicamos completamente a tatuar. ¿Tatúan nada más o hacen perfos o otras cosas? Manejan perforaciones, como tal nosotros no. El perforador es ajeno al estudio, él viene nada más por cita. Nosotros tratamos únicamente de enfocarnos en la cuestión del tatuaje. Qué chido. Oye, ahora que mencionas lo del tatuaje en realismo, quería pues adentrar en este tema porque pues muchos que nos ven a lo mejor les gusta esta técnica, este estilo. ¿Has hecho también realismo en sombras? Sí. Es más ¿Empezaste en sombras o a color? Empecé a color. Pero sí. De hecho, acarrié muchos errores a partir de ahí. Digo, yo creo que esa es una de las cuestiones que a lo mejor me deprimió. Dije, no manches, no voy a poder, no, está pelada. El equipo no me deja
pues ahora sí que pasar lo que yo hago en una hoja a una piel. Esa fue una cuestión un poquito pesada de entender, más que nada, porque entré con el ego arriba. No, pues si yo dibujo, ya pinto y voy a llegar Me van a quedar igual, güey. Exactamente. Y nada. Es cosa que se sigue aprendiendo, hermano. De hecho, o sea, siempre se tiene que mantener uno ignorante en ese aspecto para mantenerse fresco. Porque cualquier consejo te puede servir. Cualquier consejito, cualquiera, sí, cualquier cosa te puede servir, vaya. Hay que mantenerse siempre aprendiendo. Por ejemplo, un recurso que se utiliza mucho en el realismo son las famosas líneas de sangre o líneas de agua, ¿no? Uh-huh. Para los que no conocen eso, pues cuéntanos en qué consiste y en qué se puede aplicar, en qué momentos es correcto aplicarlo, ¿no? Claro. Mira, normalmente al menos yo aplico línea de agua o línea muy clara, es para marcar el stencil. Más trato de no hacerlo, puesto que siento que se lacera de más la piel. Entonces, como son tatuajes de sesiones un poquito largas, prefiero que la piel en donde esté trabajando esté fresca, que no esté lastimada, que no tenga bordes, que no tenga cuestiones que me vayan a fluctuar la calidad de mi tatuaje. Porque luego, por ejemplo, si le marcas acá la nariz, queda marcado, ¿no? Un ojo, todo eso. Ajá, y a lo mejor no querías que eso se notara. Entonces el bordecito ya le cambia completamente la percepción a tu pieza. Eso es una cuestión que aborrezco a la hora de tratar de meter ese tipo de líneas. Entonces las evito completamente. Sin embargo, por ejemplo, yo no soy experto en realismo, pero cuando haces un diseño o un tatuaje a color, tiendes a manchar más que en uno de sombras, ¿no? El color es mancha más sucio. ¿Cómo le haces para que no se te borre el stencil? Normalmente empiezo de abajo hacia arriba. Trato de tener todo el cuidado del mundo para no mezclar ni pigmento, ni limpiadas, ni absolutamente, ni incluso el recargo, que no se metan con la parte de arriba. Eso me ha servido bastante para conservar yo mis plantillas intactas y evitar precisamente eso, lo que es la línea de sangre y línea de agua, para evitar lacerar y ese tipo. E incluso, pues que no les duela tanto a mis clientes, porque son sesiones larguitas, entonces si los pico primero, pues tú sabes que duele, hermano. Entonces ya una sesión de 4 o 6 horas ya es bastante doloroso. ¿Con qué limpias? Porque, hay varias técnicas, ¿no? Claro. Hay cremas, vaselinas, o incluso ya con el agua, pero si le echas el agua y el jabón lo vas a borrar más fácil, ¿no? Claro. Fíjate que lo que me ha servido mucho, hermano, es remojar simplemente la servitoalla, pero con Bactin. Y tener mucho cuidado a la hora de limpiar, porque no sé si tú te has dado cuenta, a la hora de que raspamos, la piel, se viene la piel, entonces literalmente se viene un pedacito como de piel, como de babita, entonces hay que evitar todo eso, porque eso la lastima. Simplemente unos pequeños toquecitos en donde vas a ocupar y se acabó. La idea también es cuidar bastante la zona, porque ella misma te deja aplicar capa y capa y capa, siempre y cuando tengas ese cuidado, esa precaución. Muchos olvidamos la cuestión de que el limpiado también lastima. Sí. Entonces, el estar nada más de preferencia yo uso Bactin, pero se puede usar jabón quirúrgico, incluso agua destilada, no hay ningún problema, ¿no? De mi parte, para limpiar, de preferencia el Bactin, que es como lo ideal, pues es antiséptico y demás cuestiones. Sí. Pero siempre y cuando se mantenga el pañito húmedo y no se raspe. Eso es como que lo que más me ha funcionado. Está chido, esa no me la sabía. Y, por ejemplo, las líneas de agua o líneas de sangre, pues me imagino que sí las has ocupado, sobre todo en piezas grandes que no vas a terminar en una sola sesión y necesitas como que rayarlo, ¿no? O marcarlo con un color suave. Exacto. Para la próxima sesión. En esos casos sí he llegado a hacerlo, que aún así trato de dejar lo más entero que se pueda la pieza, para seguirla con la misma dinámica, con la misma plantilla, se pega arriba y así me evito también pues lastimar de más. Y incluso psicológicamente, si tu cliente ve una pieza bien bonita aquí arriba y rayas por acá, se empieza a conflictuar. Entonces ese tipo de cuestiones no me gusta que se las lleve mi cliente. Entonces le dejo lo más terminada que se pueda la pieza y a la siguiente pues ya nada más le pego lo restante, así. O sea, sin marcarle. Sin marcarla. ¿Y cómo le haces para que te embone, pues así el cálculo? No, realmente conservo todo. Entonces conservo las mismas medidas incluso en la computadora para evitarme eso. Entonces hago una marca literalmente en mi plantilla de dónde es donde voy a empezar a tatuar y dónde voy a colocar la nueva plantilla. Entonces normalmente la encimo de sobre del tatuaje para que lleve el mismo orden. Entonces ya se va acoplando sin mayor problema. Es un poquito batalloso, pero honestamente funciona
funciona y evito que mi cliente se vaya con una raya extra, con un tatuaje clarito que Oye, va a decir... se lleva el rostro hasta la mitad, ¿no? Exactamente. Sí. Oye, ¿alguna vez se te llegó a borrar el stencil cuando estabas empezando? Sí, es súper estresante. ¿No entraste en pánico, güey? En un principio sí, pero dije, bueno, pues es que no... Digo, pues si se tiene la noción básica de arte, no tienes por qué complicarte. Siempre y cuando no sea un rostro. Un rostro, si se te borra una facción, es dificilísimo volverla a atinar, a menos que literalmente te enfoques o sepas trabajar realismo en lápiz. Sí. Porque muchos tatuadores, pues es bien sencillo copiar una plantilla. Pero si, por ejemplo, no sabes hacer un rostro en freehand, viendo a la persona, difícilmente vas a poder volver a rescatar las facciones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en cuestiones de miradas, de narices, qué es lo que te proyecta un tatuaje en realismo. La mirada, la nariz, la boca. Y obviamente la profundidad de las sombras, que eso es completamente debatible. Lo que se tiene que rescatar es la mirada. Bueno, todo lo central. Ojos, nariz y boca. Sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el realismo, aunque no, como que no me enfoco mucho en eso. Sí. Pero hay tatuadores que sí como que no les gusta y dicen, es que el realismo no dura, se va a borrar, Y bueno, en parte a lo mejor tienen razón porque no hay tanta línea ni tanto contorno tan sólido, pero ¿tú qué opinas? Mira, ahí tengo no es una molestia, más bien es como una cuestión. Muchos coleguitas lo que hacen es diluir demasiado el pigmento. Demasiado, que bueno, se ve bonito cuando está fresco, pero a la hora de que sales a nuestro sol, aquí, bueno, obviamente nuestra temperatura, el sol y demás es completamente diferente a un europeo, vaya. Entonces, te los comes, te los llevas completamente. Entonces, lo ideal es tratar únicamente de usar una sola gama de sombra, y con esa gama de sombra, bueno, sacar todas las demás. Es lo ideal, nada más una. Y eso tiene que estar bien concentrada. No tiene que estar a la mitad de pigmento, mitad agua destilada. Para que se pueda... Va a quedar oscura, pero todo depende de la aplicación. Todo depende de la presión que vayas a ejercer. Y mucho depende también de las agujas. El grosor de tus agujas, el calibre de las agujas. A ver, ¿cómo qué agujas recomiendas tú? Para mí lo mejor son Bogpin. Yo normalmente trabajo con pura 13 Bogpin curveada, que es la que mejor me deja las como lenguas de gato. Sí, esas y las flat, pero siempre y cuando sean Bogpin. Entonces te dejan un acabado súper fino, súper suave, y siempre y cuando apliques la presión adecuada puedes hacer sombra clara, sombra oscura e incluso negro. Entonces yo creo que es lo ideal para cuestiones de black and gray, para que dure, para que se vea el tatuaje con profundidad, vaya, que tenga la profundidad necesaria para que se vea bonito, incluso cicatrizado se vea bien. He visto luego piezas tuyas que parecen sombras, pero no, ya que les prestas atención, son grises, blancos. Son grises. Se ve padrísimo eso. Son grises. Me gusta mucho. Esa técnica la apliqué, fíjate, Eddie, para evitarme el diluir pigmento. Entonces, normalmente ocupo mi negro y el gris. Y el blanco para luces. Entonces, el gris es mi tono medio y mi sombra clara. Entonces, de ahí ya no hay pierde. Entonces, el gris te ahorra bastante, siempre y cuando lo sepas usar, porque también es un poquito complejo, ¿eh? Déjame decirte que es un poquito complejo usarlo. Tienes que tener mucha paciencia a la hora de aplicarlo, porque no tiene la solvencia del negro. Calma, ¿no? O sea, en un rostro, por ejemplo, no puedes hacerlo rápido, porque en una de esas le manchas de más, güey. Exacto. Para eso, hermano, lo que me ha funcionado mucho es controlar el voltaje. Mientras más bajito tenga el voltaje, obviamente depende mucho del equipo que uses, pero mientras más bajito el voltaje, lastimas menos la piel. Entonces te da juego, te da oportunidad de estar jugando con la mezcla de sombras, ver dónde le falta, ver qué tipo de profundidad puede tomar. Entonces el voltaje sería como lo ideal antes de empezar a trabajar un realismo, saber trabajar tu máquina a bajo voltaje. ¿Y qué máquina te acomoda ahorita ya para hacer ese tipo de trabajos? Ahorita trabajo con una Bishop Stroke 3.5. Entonces para mí es pues súper cómoda, me da la consistencia que yo busco, me deja trabajar a gusto, en horas prolongadas ni se diga, entonces no se calientan, obviamente el peso, ni se diga. Con esa es con la que yo he trabajado, incluso ambas técnicas, color y sombra. Oye, ¿y también haces otro tipo de tatuajes? Por ejemplo, si te piden un trad y
acuarelas, cosas así. ¿Sí las Sí, haces? sin problema, pues a final de cuentas es mi trabajo, entonces soy un tatuador y es mi trabajo y mi cliente así quiera un puntito, un corazón, pues se lo tengo que hacer con todo el gusto del mundo porque pues esto es lo que hacemos, esto es lo que Chido. hacemos. Tú como pues, ingeniero, ¿cómo has visto la evolución de las máquinas? Me imagino que no te tocaron las hechizas, ¿no? Pero de las bobinas hasta ahorita, ¿cómo has visto esa evolución en el material? Fíjate que también me tocó un par de hechizas, ¿eh? Sí. Ah. Tuve oportunidad en la universidad en un proyectito de electrónica de fabricar una, ya sabes, cuerda de guitarra, motorcito de carrito, un botón y una pluma, y san se acabó. Entonces, sí tengo noción de cómo funcionan. Lo que sí también te puedo decir es de que ahorita el equipo se me hace exageradamente cargado en tecnología, puesto que puede, bueno, yo de mi parte, con las máquinas que yo he trabajado, pues he jugado con motores de 20 pesos, hermano, y te he sacado piezas que, pues bueno, no crees que puedan hacer ese tipo de trabajos. Entonces realmente está sobrevalorada la cuestión del equipo. Ajá. Tiene está cargado de demasiada tecnología, que si tú sabes ocupar bien un equipo básico, puedes hacer lo que gustes, sin problemas lo que gustes. Lo único sí que yo noté fue la consistencia en las líneas. Ahí sí, fíjate que las máquinas de bobinas son como lo mejor, lo más preciso y lo ideal para líneas. De ahí en fuera. Pero para rostros, ¿cómo ves una de bobinas? Como que yo preferiría... Pesada, sí. pero sí quedan, hermano. ¿Sí? Todo depende de qué tanta presión ejerzas sobre la piel. Entonces, obviamente vas a tener que cargar más peso. Pero con la técnica adecuada, el mismo cepilla, incluso la misma máquina, el peso de la máquina, te da la textura. Ajá. O sea, simplemente la arrastras y te va dando esa textura. Solamente hay que tener bastante paciencia. Bastante paciencia. Oye, ¿qué líneas ocupas tú para un realismo? Depende de la pieza, ¿no? El tamaño y todo esto, pero Claro. más o menos qué calibre o ¿Qué configuración? Sí. Normalmente la configuración que uso es línea 3, ya sea apretada o abierta, dependiendo qué es lo que voy a hacer. Uh-huh. Y Magnum 3. Es con lo único con lo que trabajo. Magnum 15 Buckpin, porque se hacen pequeñitas y Sí. entran en los tubos de 13. Con eso es con lo único con lo que trabajo, hermano. Les debería de cobrar este curso de tatuaje en realismo. Oye, ¿nunca viste esos videos de Nick Hurtado donde enseñaba? Sí, 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 buenísimo, está muy, muy bueno. Lo único que no te dice él es, bueno, te menciona calibres, te menciona un par de técnicas, pero se dedica nada más a tatuar y a decirte que la transición de color, métela así, métela acá. Él está tatuando, pero no te dice qué presión ejerce, no te dice qué voltajes ocupa. Entonces todo eso es verdaderamente importante a la hora de hacer un realismo. Y solamente sobre la marcha y la experiencia te lo va a dar. Exactamente, hermano. Solamente el trabajar en eso te vas dando tu cuenta. Porque incluso una piel puede ser completamente diferente a otra. Entonces tú puedes trabajar súper chido un color en una piel y en otro de tus clientes no te va a quedar igual. Sí, eso también tiene mucho que ver. La piel del cliente, cada piel es diferente. Incluso de la misma persona, del mismo cliente, no es lo mismo, por ejemplo, tatuarle la piel de las costillas que la de las manos. Claro. Los pies. Es una textura totalmente Las manos son mega complejas de tatuar. O el cuello, ¿no? Es una misma. Sí. Sí, no todo tiene su chiste. Claro que sí. Oye, aquí en Golden Frame, ¿qué días están? Pues ahorita por la cuestión de la pandemia tratamos de venir solamente por cita. Okay. Nuestro horario normal es de 11 de la mañana a 8 de la noche, lunes a viernes, y sábados de 11 a 6 p.m. Pero pues como ahorita está bien incierta toda esta cuestión, preferimos venir únicamente bajo cita. Sí. Y para las citas me imagino a través nada más de las redes sociales, ¿no? Redes sociales de preferencia, porque pues si no estamos, es incierto las veces que estamos aquí en el estudio, entonces más seguro por red social. Bien. Oye, ¿a qué tatuadores admiras ahorita? Ahorita, hermano. Que no sea ni cortado. Claro. Fíjate que un exponente que también me cautivó a la hora de que empecé fue Philip Blue. Entonces, tío, lo que hace, cómo lo hace, y aparte la humildad con la que se maneja Philip es algo que me enamoró. Entonces, Philip Blue ha sido así como que el Big Top High. De ahí pues se derivan pues también exponentes bien grandes del Black and Gray. Está Sergio Sánchez, aquí en México está pues Scrappy 1, hay varios coleguitas que la verdad trabajan increíble. Y he visto tatuajes de ellos, bueno, al menos de Scrappy, y se ven preciosos. Si te pudieras tatuar con alguien, alguno de ellos, ¿con quién te tatuarías?
Híjole, esa sí es una cuestión un poquito compleja, ya que, pues, de hecho, todos los tatuajes que tengo han sido o de Barbie o de su hermano. Entonces, para mí es algo así como muy, muy profundo la cuestión de dejar que alguien más me tatúe. Entonces, sí sería de pensarlo, hermano. Sí sería de pensarlo un poquito. No, muy bien. Oye, por ejemplo, ¿qué consejo le darías ya a los chavos que están empezando y quieren dedicarse al realismo? Lo primero, hermano, es saber dibujar. Yo creo que eso es la pieza más básica. Después, yo creo que un consejo bueno sería que elaboraran freehands, que elaboraran trabajos en realismo, pero con puro plumón, solamente para probar, para ver qué clase de visión tienen hacia una pieza. Y después ya se enfrascan en cuestión de técnicas. Y paciencia, siempre paciencia, voltaje bajo y un equipo suave, las agujas, o sea, qué es lo que vaya en contacto con tu piel, lo que te va a dar la textura. Si tienes, pues mínimo la cuestión de dibujo, la percepción de tu profundidad y tu equipo, tus agujas, se acabó. Así tengas una máquina hechiza, tengas una máquina de 20 pesos, yo creo que eso ya es completamente irrelevante a la hora de querer hacer una pieza en black and gray. En color es un poquito más complejo porque la máquina sí tiene que llevar un poco más de torque, ya que el pigmento es más espeso. Ahí sí necesitas un poquito más de fuerza en una... Tiene que tener un poco más de fuerza tu motorcito o tu máquina tiene que estar bien calibrada antes que nada. La calibración de máquinas también es otra cuestión, porque es un tema también bien complejo. Sí. Pero no nos vamos a meter ahorita en esa cuestión porque pues no. Me casé con las rotativas, completamente. Pues sí, más para lo que tú te dedicas, pues es como más cómodo. Sí. Ay, ¿qué más te iba a preguntar? Ya se me fue el avión. Sí, ya me acordé. Sobre el black and gray, ¿has usado las tintas que ya vienen diluidas? Por ejemplo, set de sombras. Sí, las he probado. ¿Te gusta? No. Ningún set de sombras. Que me dicen lo mismo. Ningún set de sombras me ha gustado. ¿O te ha acomodado, pues? Ninguno. Lejos de eso, prefiero mil veces trabajar con negro sólido, que lo he hecho, he sacado texturas con puro negro sólido, quedan muchísimo mejor. ¿Con qué lo diluyes? De preferencia no lo diluyo, bueno, cuando es un black and gray muy oscuro, no lo diluyo, el puro negro me da todo. Pero en dado caso, con solo agua destilada, hermano, solo agua destilada. Y eso, la cap medio, bueno, a la mitad, y lo demás de destilada. Y una cap grande, ¿no? Una cap grande, claro. No puedes usar una pequeña para hacer un black and gray. Necesitas una cap de buen tamaño, güey. Ya, eso era lo que quería preguntar. Y evitar completamente los negros sólidos. En algún punto te puede servir. Trata de ocuparlo. Bueno, es un consejo también para ustedes. Usar el negro sólido únicamente cuando sea necesario, porque eso le va a dar profundidad a tu tatuaje. Sí. Eso le da bastante calidad incluso. Entonces, si tú puedes usar, por ejemplo, como negro sólido la cap a la media, tienes una sombra hiperoscura, pero no es negro. Parece negro, pero no lo es. Le metes un negro al lado de eso y te da la transición. Sí. Se ve hermoso. Incluso en el color, hay colores, por ejemplo, el azul más oscuro, el morado más oscuro, que tú pones las caps y las ves iguales. Sí. Pero ya, como dices tú, esa más bien hay ubicar con qué colores vas ahora sí que a combatir los otros, para atenuarlos, para engrosarlos. Normalmente, en mi caso, realismo en color, trato de no usar negro sólido. Trato de equilibrarlo, por ejemplo, café con azul me da un tono muy similar, café con azul oscuro. Entonces ahí hay que jugar, ahí tienes que tener un poquito más de conocimiento del círculo monocromático para ver a qué tono le vas a ir a pegar. Pero evitar en un realismo en color el negro sólido. Es como lo ideal, evitarlo completamente, tratar de que cualquier otro color lo sustituya. Entonces quedan padrísimos. Estuvo buena esta clase de realismo, güey. Cuando gustes, hermano. Oye, ¿qué te gustaría añadir o comentar ya para despedirnos? Pues antes que nada, gracias por darte un tiempo de visitarnos. También admiro mucho tu trabajo, eres un artistazo. Muchas gracias. Te admiro bastante. Y que aquí está su casa. Cualquier cosita, cualquier duda, sin problemas, pueden abordarme. Realmente soy una persona súper accesible. Aprendices no manejo, pero sí doy consejos hasta donde se puede, vaya. O sea, sin problemas, soy una persona que comparte lo que sabe, sin problemas. Qué chido. Bueno, pues ahorita nos compartiste un montón, ¿eh? No, pues qué bueno que les sirva, hermano. Sí, muchísimas gracias, Alex. A ti, mi Eddie. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.